familia, amigos, hermanos en la fe. Me da un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Para mí es un gozo el poder predicarles, el poder comunicar la palabra del Señor que ya está estipulada. Para mí es un gozo el poder predicar gracias a que el Señor me da esta oportunidad, pues tan solo la bendición de poder hablar y poder comunicarles esta santa palabra, este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para mí algo gozoso y me gozo en el Señor, no conforme a mí, porque dice las Escrituras, si se van a gloriar, gloríese en el Señor, no conforme a su propio ego. Bien, vamos a comenzar con, con en esta mañana con el tema que pudieron ver en el video y en el mensaje el tema de esta mañana. Bien, permítame. Bien, el tema de esta mañana es el cristianismo y el paganismo. Si bien es cierto, todos nosotros tenemos la idea, tenemos el sentir de querer adorar a alguien, de querer adorar a algo, no porque se nos haya ocurrido, sino porque esa es la razón por la cual el hombre fue creado, toda la humanidad fue creado con un propósito de servir. ¿A quién? A su creador. Para muchos el creador es Jehová, para muchos otros el creador son otras deidades. Pero ¿de dónde surgieron estas ideas diversas, no? De que en un país su creador es el dios X, en otro país el creador es un dios Y, en otro país el dios Z y así. En todo el planeta tienen sus dioses creadores distintos. Los cristianos creemos en el Dios único creador, Dios único y verdadero, en Jehová, el creador del cielo y de la tierra, conforme está estipulado en la Biblia. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando eh, estaba en la edad de la adolescencia, se me pasaba por la mente estas ideas, ¿no? De querer saber de dónde venimos, ¿no? Algunos dicen, no, pues venimos del mono, otros venimos pues de diferentes animales, otros vienen, no, pero venimos de una explosión que se llamó el Big Bang, ¿no? O el origen de la vida, ¿no? De ciertos escritores que pasa el tiempo y ellos mismos dan a entender que sus teorías son falsas, solamente son ideas que se les ha ocurrido para poder responderse ellos mismos a sus preguntas de dónde venimos, quiénes somos, X cosas, pero mayormente es para darle eh, la contrariedad a nuestro Señor, al único Dios verdadero, a Jehová. Siempre buscamos una respuesta contraria a lo que ya está estipulado, y eso lo vamos a ver más adelante. Estando en esta búsqueda, gracias al Señor, que Él me buscó primero y me halló. Muchos escucho decir, ¿no? Gracias a que encontré al Señor, ¿no? Y ciertamente lo dicen con un sentido eh, agradable, se podría decir, pero la verdad es de que nunca nosotros nunca conocimos al Señor. Fue el Señor quien nos conoció. Los perdidos éramos nosotros, no el Señor. El Señor nos creó. Él sabe quiénes somos todos y cada uno de nosotros, los que están presentes en este momento, los que están en otros lugares, en todo el mundo. El Señor sabe de todos y cada uno de ellos. Él es el quien nos busca y agradezco al Señor que me haya buscado y encontrado y poder ser un siervo de Él y poder comunicarles esta palabra que está ya estipulada de hace miles de años atrás. Y en esta búsqueda, pues, me preguntaba, ¿no? Yo vengo de mi papá viene de mi abuelo viene de su papá y así, ¿no? De generación tras generación. Y me preguntaba, pero sí, de repente ya
Pueden venir de 10, 15, 20 generaciones, mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, pero ¿quiénes eran antes de ellos? Siempre me pasaba eso por la mente, decir ya mi papá, el papá de mi papá, y así, etcétera, ¿no? Y quise buscar ese origen, ¿no? de la humanidad. A pesar de que era un niño, se podría decir en la adolescencia, tenía esa idea y esa duda de querer averiguar. No porque sea una mente brillante o sea un genio, no, sino que el Señor nos creó con esa capacidad de buscar, de adorar a alguien, de buscar, el Señor puso en nosotros esa idea de darnos a conocer a todos nosotros. Por eso nosotros sabemos que hay un ser superior. Y estando en esa búsqueda, pues me encontré con un libro que para mí me dijeron que era sagrado y ciertamente lo era, lo es y seguirá siendo, que es la Biblia, de la cual venimos pues a predicar. Todos los cristianos predicamos conforme a la Biblia. Nada fuera de la Biblia debemos de predicar. No, pero me parece bonito, no, te puede parecer bonito, pero mientras no esté en las Sagradas Escrituras, no se debe de predicar, porque ya caemos en la herejía, caemos en la mentira y todo lo que a Dios desagrada. Me encontré con esto y la respuesta estaba en Génesis 1:1. En el primer libro de la Biblia, en el primer libro del Antiguo Testamento, en el primer capítulo y en el primer versículo. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, o sea, ahí estaba la respuesta. Quiere decir que no es conforme nos han enseñado pues en la primaria, en la secundaria, en la superior, que el universo es eterno, no tiene un principio, no tiene un fin. El universo se creó a sí mismo desde permítame, bien, como nos han enseñado que el universo es eterno, o sea, no tiene un comienzo. Zaida, buenos días, bienvenida, el Señor te bendiga. No es como conforme nos han enseñado, ¿no? Que el universo viene eternamente, es eterno, o sea, que no tiene principio ni fin. Y es algo, para mí era algo ilógico. Y como les comento, la respuesta la encontré en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, hay un principio. La tierra tiene un principio, no fue eterna, no es eterna. Génesis 1:1 detalla el origen de la vida, lo que muchos pues se tratan de dar a explicar, ¿no? El origen, nosotros venimos de ciertos animales que pasando el tiempo tuvimos que ir adaptándonos al tiempo, a las temporadas, al clima, cosa que fuimos evolucionando. Venimos del mono, dice, ¿no? Pero si venimos del mono, entonces, ¿por qué siguen habiendo monos? Los mismos. ¿Por qué nosotros seguimos siendo iguales? No encontraba esa explicación. La Biblia fue la que respondió todas mis interrogantes, la cual vamos a ver en esta reunión. Bien, permítame, no quiere avanzar. Bien, continúa diciendo en el libro de Génesis 1:26, vamos a dar lectura, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueva. En toda bestia que se mueve, permítame, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Esto es después de que el Señor creó los cielos y la tierra, creó los animales, los peces, toda vegetación. Luego dijo el Señor, creemos al hombre, hagamos al hombre, dijo, a nuestra imagen y semejanza, dijo el Señor. Y así creó a la humanidad. Hombre, varón y mujer los creó, conforme a los designios del Señor. Y estos dos
Y estos dos primeros hombres fueron Adán y Eva, de quien provenimos todos nosotros. Adán y Eva tuvieron su descendencia, tuvieron sus hijos. Génesis 4:1 da la respuesta. Conoció Adán a su mujer Eva. Para dar a entender, esta palabra conoció no quiere decir de ver a alguien por primera vez, no, conocí a una persona en otra ciudad, no. Esta palabra conoció se refiere, se unieron íntimamente, ¿no? Tuvieron intimidad Adán y Eva, y la cual Eva concibió y dio a luz un hijo. Y ese hijo, el primer hijo, se llamó Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo Eva. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Ya vemos que ya se fue extendiendo la humanidad. Adán y Eva tuvieron dos hijos, que los dos primeros fueron Caín y Abel. Y ya sabemos qué sucedió con estos dos hermanos. Capítulo 4, Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y así fue, ¿no? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Suena terrible, pero es cierto. Desde la creación de la humanidad, juntamente ahí, también nació el primer asesino de la historia. Desde aquí proviene este pecado tan grande, el aborrecer a nuestros hermanos. Por eso el Señor dice en su palabra, cualquiera tan solo que aborreciere a su hermano es un asesino. Nos compara con Caín. Caín llegó a odiar a su hermano Abel, porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel más que la de él. Entonces dijo a su hermano, vayamos al campo, vamos a dar un paseo. Pero su intención no fue solamente pasear, ya fue maquinando, ya fue ideando eso, de matar a su hermano. Es un pecado terrible que cometió su Caín, y el Señor pues lo castigó eh, toda su vida. Luego vemos que el tercer varón de Adán y Eva, al ver después de que Caín mató a Abel, el Señor dio su reemplazo a Adán y Eva, ¿no? El versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Nuevamente dice, y conoció, o sea, nuevamente se unieron íntimamente, en la cual Eva dio a luz a su hijo, al tercer varón, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set fue el tercer varón, pero esto no quiere decir que haya sido el tercero de todos, porque ciertamente Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, pero Set fue el quien reemplazó a Abel. Fue su misma imagen, se podría decir, de Abel, un hombre obediente a sus padres, a quien agradó al Señor, y de quien descienden todo el pueblo de Dios. Y para ver, esta es la genealogía, para poder entender un poco más, esta es la genealogía de la humanidad según el Génesis. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel, como ya mencioné. El tercer hijo varón de Adán y Eva fue Set. Llegó a vivir 912 años. Para algunos de repente les parece una confirmación absurda que hayan vivido tanto tiempo, pero es la verdad. Anteriormente, mínimo vivían 800 años. Adán llegó a vivir 930. ¿Se imaginan cuántos hijos habrá tenido, siendo que el primer hijo lo tuvo a partir de los 130 años? A los 130 años tuvo su primer hijo, que fue Caín. ¿Se imaginan? 800 años más tuvo de vida. ¿Cuántos hijos habrá engendrado? Algunos dicen que tuvo 50,
Unos dicen que tuvo 100. Yo asumo que haya tenido mínimo unos 150, ¿no? Y es lógico de pensar, si mi abuelo nada más que en vida tuvo más de 30, 40 hijos, creo, y vivió solamente 100 años, imagínense en 800 años cuánto se pudo haber llegado a tener Adán y Eva, pero bueno, es una cifra eh, que la Biblia no nos la da, solamente podemos imaginar. Todos ellos tuvieron también su descendencia. Set tuvo su descendencia, Caín también tuvo su descendencia. Y así vemos que la descendencia de cada uno. Caín tuvo su descendencia, su hijo Enos, Enos tuvo su hijo Irad, Irad a Mehujael, Mehujael a Matusael y Matusael a Lamech. De donde nace esta frase que algunos la conocen, 70 veces 7, no sé si lo habrán escuchado, nace de la descendencia de Caín. Y de la descendencia de Set viene su primer hijo que fue Enos, que vivió 905 años, luego sigue Cainán, Cainán engendra a Mahalalel, Mahalalel a Jared, Jared a Enoch, Enoch a Matusalén, que fue el hombre más longevo de la historia, vivió 969 años, faltando 31 años para vivir un milenio, ¿no? Matusalén engendra a Lamech y Lamech a Noé. Noé engendra 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, en lo cual termina toda la primera generación de la humanidad. Porque así como fue creciendo la humanidad, la maldad de los hombres también creció. Ya vimos el primer asesino. Esto estamos viendo después de la desobediencia de Adán y Eva, a quien el Señor pues expulsó del huerto y los expulsó del huerto a vivir del fruto de su trabajo, maldijo hasta la tierra y todo, ¿no? La maldad del hombre se multiplicó a tal manera que Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre y dijo, voy a destruir al hombre y a toda criatura, desde el hombre hasta los peces, animales y plantas, toda vegetación voy a destruir, dijo el Señor. Pero gracias a que encontró gracia en Noé, que viene de la descendencia de Set, y gracias a él es que aún se preservó la humanidad. ¿Han escuchado ustedes del diluvio universal? Pues eso vino después de 10 generaciones de Adán. ¿Se imaginan cuánta humanidad pudo haber existido antes del diluvio? Si ahora nada más somos 7.000 millones, que nuestro límite de edad es 70, 80 años, imagínense antes, multiplicado por 10. Mínimo habrán sido 50.000 millones, ¿no? Mínimo. Entonces vino el primer diluvio y acabó el Señor con toda la humanidad, a excepción de 4 parejas. Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet, que fueron sus 3 hijos con sus 3 nueras. Noé era un hombre de Dios, conoció al Señor, conocía porque el Señor le habló a Noé. Pero fíjense, Noé, un hombre de Dios, que sus hijos también creían en el Señor, porque qué padre no habla a sus hijos de lo que él sabe, ¿no? Ellos crecieron conociendo al Señor también, Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. Pero miren, a pesar de que ellos crecieron conociendo al Señor, nuevamente la humanidad se volvió a corromper. Sem, Cam y Jafet tuvieron su descendencia y nuevamente la maldad de los hombres creció a tal manera, y es que esa es nuestra naturaleza. Somos malos, somos pecadores, somos terribles por naturaleza. Por eso mucha gente dice, no, yo soy bueno y me voy a ir al cielo por eso. Mentira, todos somos malos, somos asesinos, somos adúlteros, mentirosos, ladrones, lascivos. Todo ello es lo que acompaña la naturaleza del hombre. Y fíjense, de la descendencia de Noé está Sem, Cam y Jafet, y tuvieron todavía aún más hijos e hijas, Noé y su esposa. Pero fíjense cómo viene la descendencia nuevamente de ellos. Sem tuvo también su descendencia y también Cam. Cam fue el hijo mayor, el primer hijo
de Noé. Cam tuvo su descendencia, tuvo 4 hijos primeros, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. De repente les parece un poco difícil esto, poco a poco lo van a entender. Cam tuvo su hijo, que fue Cus. Cus tuvo su hijo, que se llamó Nimrod. Para centrarnos en este tema, porque Nimrod, el que ven ustedes en la parte derecha, no sé si pueden ver, este Nimrod es el quien provocó toda la idolatría pagana de la humanidad. Por eso es de que nos vamos a centrar en este personaje, Nimrod, que fue nieto de Cam y por consiguiente bisnieto de Noé. ¿Cómo es que si quedaron 4 parejas que conocían al Señor, entonces de dónde nace el paganismo? Ciertamente de este hombre y naturalmente de toda la humanidad, que buscamos creer en Dios a nuestra manera, conforme a lo que nosotros pensamos. Nimrod fundó una ciudad que se llamó Babilonia, que se encontraba en la ciudad de Sinar. Este Nimrod, la Biblia lo menciona. La Biblia lo menciona en Génesis como el primer poderoso de la tierra, y lo vamos a ver por qué. Tuvo 4 ciudades en las cuales Nimrod fundó. Una fue en Babel, Erech, Akkad y Calne, y de ahí provienen todos. Génesis 11 da esta respuesta, el origen de la idolatría. Génesis 11:1 dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Como vimos en el video, este hombre, y vamos a ver más adelante, Josefo, por ejemplo, un historiador judeo-romano del siglo I, escribió en sus libros una porción para darnos a entender quién fue este Nimrod, un hombre muy, muy malo que nunca temió al Señor a pesar de que sus antecesores temían al Señor, a él no le importó. Dice Josefo en sus escritos, fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era un nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos, fue un hombre muy rudo. Los persuadió, o sea, los convenció de que no le atribuyeran a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que su propio esfuerzo fue por ellos mismos. Fue cambiado gradualmente su gobierno a una tiranía, al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios, que induciéndolo a una tonta dependencia de su poder. Él se autodenominó como un Dios a quien debían de seguirle. Él les dijo a su pueblo, no se engañen a ustedes mismos, ustedes son los causantes de su propia felicidad, no proviene de un Dios que ustedes creen. Y vemos pues todo el escrito detalla cómo fue este Nimrod. Fue un hombre terrible que les convenció a su pueblo de ya no adorar a Dios, al único Dios verdadero, a Jehová. Y como vemos anteriormente, en Génesis 1, en Génesis 11, versículo 4 dice, y dijeron, vámonos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Ese nombre es el que acompañó a todo el pueblo babilónico. Y ellos tenían la idea, ¿qué tal si de repente más adelante nos esparcimos, pero vamos encontrando un Dios a quien adoremos, no importa en el lugar que estemos dispersados, ¿no? Su primer Dios, su primer ídolo fue una torre. La Biblia indica que fue una torre muy alta
y ellos a medida iban edificando, y pues por consiguiente el Señor se airó en gran manera con ellos, y vemos que en Génesis 11:5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, o sea, Nimrod y todos los demás. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, o sea, la torre. Ahora pues descendamos, dice el Señor, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así les esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Nimrod y con todo su pueblo crearon su idea, su idolatría pagana, que fue muy en contra de las ordenanzas del Señor. La historia cuenta que este pueblo tuvieron sus dioses y sus ideas pues retorcidas, ¿no? Nimrod fue hijo descendiente pues de Noé, se apartó del Señor, y como siempre la humanidad busca creer en algo que ellos ven, crearon sus propios dioses. Nimrod se casó con Semiramis. Semiramis fue la esposa de este hombre malvado, quien acompañó a la idolatría de todo el pueblo babilónico, ¿no? La historia cuenta que Nimrod se autoproclamó Dios, se casó con Semiramis. Nimrod murió, y como vimos en el video, pero la historia también cuenta de que Semiramis asumió el poder de Babilonia, y para que no decayera su idolatría, su creencia pagana, hizo creer al pueblo lo siguiente, que este tal Nimrod no había muerto para siempre, sino que se había ido al cielo, y que él era el mismo sol. Por eso dice, la adoración al sol proviene desde ese entonces. Luego, Semiramis quedó embarazada. Es lógico pensar que se embarazó pues de cualquier hombre de ese entonces, pero su mentira siguió creciendo y les hizo creer a todos los babilónicos que el hijo que ella estaba esperando no fue engendrado por varón, sino por los propios rayos del sol. O sea, ese fue el mismo dios Nimrod quien embarazó a Semiramis, ¿no? Y la gente, pues, el pueblo babilónico le seguía creyendo, seguía, creyeron que Nimrod se convirtió en el dios sol, que Nimrod, siendo el dios sol con los rayos, embarazó a Semiramis. Semiramis tuvo su primer hijo que se llamó Tamuz, que también lo endiosaron, lo hicieron ídolo como a Dios, y en lo cual pues está, ¿no? Dios Padre, Diosa Madre y Dios Hijo, que fue, eh, y vemos esto, y de ahí nace toda la idolatría. Tenemos que entender de dónde nace toda la idolatría, porque más adelante pues en el Apocalipsis vemos, ¿no? Que también lo menciona a Babilonia, ¿no? Babilonia fue un pueblo pagano muy, muy grande, de donde nació todo el paganismo egipcio, el paganismo de los hindúes, de los chinos, de los aztecas, de los mayas, hasta de los incas. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar, algunos me dicen, ¿no? Eh, pero ¿qué pasará de los incas si ellos nunca conocieron al Señor? Mentira, ellos sí lo conocieron, y lo vamos a ver por qué. Estas son algunas de las representaciones de las deidades o dioses falsos de Babilonia. Tenemos a Marduk, a Nebo y a Shamash. Marduk fue autodenominado por ellos soberano de la humanidad, o sea, el creador de la humanidad. Nebo, el dios de la sabiduría, y Shamash, el dios del sol. Y ahí vamos a partir. Shamash, eh,
los hijos de Nimrod y de Semiramis, ¿no? El dios Sol. Y esta es las dos creencias paganas desde su origen. La adoración al Sol y la adoración a la diosa madre y Dios Hijo, del cual proviene todos. Tenemos también la idolatría romana, del cual se esparció. Cuando Dios confundió las lenguas de todos los babilónicos, pues ahí nacieron todas las diversas lenguas que tenemos hasta el día de hoy. La lengua pues babilónica, egipcia, romana, todos los idiomas europeos, los idiomas también están hasta el español también nació ahí. Todas las lenguas nacieron cuando el Señor dijo, confundamos a los babilónicos para que ellos no sigan construyendo su torre. Todos ellos se esparcieron, pero no se fueron solos, sino que llevaron toda su adoración pagana. Los que se fueron a Europa, los que se fueron a Asia, los que vinieron a América, y a todos llevaron consigo su adoración a los dioses. Tenemos la idolatría romana, dioses romanos, se crearon también sus dioses, como pueden ver en la pantalla. Júpiter como el creador de todo, Neptuno, que es el creador de todo. Tenemos a Júpiter, Minerva, Juno, Apolo, Diana. Apolo es el dios Sol, el mismo que vemos acá en Shamash, y los hijos de Semiramis y Nimrod, que fue Tamuz. Para los babilónicos también fue Shamash. Para los romanos fue Apolo, el dios Sol, y todas las deidades que vemos en pantalla, y aún hay muchos más. Uno para cada gusto. Como muchos dicen, al gusto del cliente. ¿Quieres un Dios para tu agricultura? Tenemos este Dios. ¿Quieres un Dios del amor? Tenemos este Dios. ¿Quieres un Dios del dinero? Tenemos este Dios. ¿Quieres un Dios para la intimidad? Tenemos este Dios. Para todo tenemos Dios, y se crearon dioses, un montón de dioses, los cuales siguen hasta el día de hoy. Muchos dirán, no, pero el día de hoy no hay. Claro que sí, solo que ya no los endiosaron, pero sí los hicieron los denominados santos, y lo vamos a ver más adelante. La idolatría pagana se esparció por todo el mundo, y vemos, para conocer un poco de historia, en Babilonia tenemos a Semiramis y Tamuz, la adoración de madre e hijo. En Egipto solamente cambiaron de nombres, pero es lo mismo. Isis y Horus, madre e hijo. Y en Asiria también tenemos madre e hijo, Baal y Aserá, que Baal es el hijo de Asera, con lo cual sabemos que también tuvieron sacerdotes, una religión pagana, tuvieron pues sus seguidores, con lo cual Elías pues en una ocasión se enfrentó a estos sacerdotes paganos, pues, y con la ayuda de Dios, de Jehová, venció a todos ellos. Y en todo el mundo, los cananeos también tuvieron su Dios, que es el mismo. Lo llamaron el dios Moloch. Moloch es el padre de este dios Baal, y es por consiguiente esposo de Asera. Este dios, como ven en la pantalla, tenía pues la imagen de el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro. Fue el dios de los cananeos, de un pueblo muy pagano, descendiente pues de Cam, hijo de Noé. En India también tienen su propia diosa, diosa madre y Dios hijo. Se llama Ashoda y Krishna. Toda la humanidad tiene. ¿Te vas a un país? No, nosotros tenemos a una diosa y a su hijo Dios. En Grecia también tienen a su dios Cronos. Este Cronos es llamado como el devorador de niños, que por consiguiente en el lado izquierdo ven a Moloch. Este Moloch era un dios cananeo al cual arrojaban sus hijos recién nacidos como sacrificio a este dios Moloch. Que Grecia también tuvo sus ideas, sus mitos, que tenía el dios Cronos, ¿no? Que devoraba a los niños. Moloch hacía lo mismo. La idolatría griega.
tuvo muchos dioses, decenas de dioses. Zeus, que es el padre de todos los dioses. Y para que vean a qué quiero llegar con todo esto, es que de dónde nace toda la idolatría. Toda la idolatría nace en Babilonia, pero ¿por qué? ¿Por quién? Por designios de Satanás. Sabemos que Satanás es un copión. Él desde el inicio de la creación quiso convertirse en Dios, quiso tomar el lugar de Jehová. Al ver que todos le adoraban, él dijo, yo quiero ser como él, yo quiero tumbar el lugar de él y yo estar allá. Y armó una rebelión y pues ya sabemos qué sucedió. Dios lo venció y lo arrojó como un rayo a la tierra. El rayo es el símbolo de la caída de Satanás, ¿no? De Lucifer. Eh, Él vino a la tierra a malograr a dañar toda la creación de la humanidad de Dios. Todo lo que crea Satanás es en contra de la creación del Señor. Satanás pues influenció en sus, en el pueblo pagano para crear todas estas deidades. Los dioses griegos, especialmente algunos que saben, que conocen de la mitología griega, ¿cuántos dioses principales tienen los griegos? Tienen 12. ¿Cuántos son las tribus de Israel? Son 12. ¿Cuántos son los apóstoles del Señor Jesucristo? Son 12. Todo es lo que hace Satanás, es copiar la obra del Señor y hacerla suya conforme a sus ideas. Zeus, para para los griegos, es su Dios, el Dios, el Padre de toda la humanidad. Para nosotros es Jehová. Y la adoración al sol, de quien proviene, pues como ya vimos, desde Babilonia, que tuvo a su padre Nimrod, esposa Acera, Semiramis y su hijo, el hijo, el dios a quien lo denominaron el dios sol, o sea, Tamuz. En el lado izquierdo vemos el dios de Babilonia, Tamuz, seguido en Fenicia, el dios Baal, y en Egipto, el dios Osiris. Es el mismo, solo que cambia de nombres en cada país. Seguimos con la adoración al sol. ¿Han escuchado los que se acuerdan? Porque esto nos enseñaron hasta en la primaria, de los incas, ¿no? Que algunos se sienten orgullosos de pertenecer a los incas por la adoración o por sus creencias. Esto es en lo menos que yo me siento orgulloso de ser parte de ellos. Lo que sí me agrada es que pertenecemos a una raza pues trabajadora, pero lo que sí no comparto es la idolatría que ellos tenían. La historia cuenta que los incas tenían sus dioses, también tenían muchos dioses, entre ellos dos principales, Huiracocha, que es el dios de la creación de todos ellos, y el Tumi, que es el dios sol. ¿Se dan cuenta? O sea, en cada país, hasta Perú vino esa práctica idolátrica, esa adoración pagana al dios sol, a la diosa madre y al hijo y todo lo demás. Y la adoración al sol sigue. En Perú estamos los incas y su adoración al Tumi. Los mayas también tuvieron su dios sol, que fue Inich Ahua. Los aztecas también tuvieron su dios. Los hindúes también tuvieron su dios, que es el mismo, su dios sol. Y bueno, conociendo ya un poco de esta historia, que es algo muy importante para saber el origen de todo esto, porque no nos vamos pues a centrar en el paganismo, ¿no? Eh, el, el centro de nosotros, del sermón, del cristianismo, pues es hablar de la Biblia, no solamente centrarnos en el paganismo, sino que esto es para dar a entender de dónde proviene toda la idolatría de la humanidad. ¿Por qué se crearon ellos dioses a sí mismos? Porque ya vimos, esa es la naturaleza de los hombres, pues obviamente influenciados también por Satanás, es que hacemos lo que a nosotros se nos venga en mente. Queremos formularnos dioses. Dios no existe. Este es nuestro Dios. Y cada cierto tiempo fue cambiando, fue variando. Se cambiaron nombres, se cambiaron estrategias. Antes eran dioses. Luego pasaron de los dioses a semidioses. De semidioses pasaron
a los santos, ¿no? Que hay hoy en día, que muchos lo adoran. No, no lo adoramos, solamente lo veneramos. Es lo mismo. Venerar con adorar es lo mismo y vamos a ver por qué. No es que yo lo esté inventando. Tenemos que dar a entender que el hombre quiere adorar algo que ve, pero la adoración a Dios es a un Dios que no vemos. Esa es la naturaleza del hombre por la cual, la realidad del hombre para la cual fue creado. Fue creado para adorar a Dios único y verdadero. Y este Dios es invisible a nuestros ojos. Nadie ha visto a Dios. Por eso dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo. ¿Crees en Dios? Amén, perfecto, porque Él existe. Pero nadie ha visto a Dios. Nosotros los cristianos somos salvos porque creemos en su Hijo, creemos en el Señor Jesucristo. ¿Lo hemos visto? No, nunca. Nunca hemos visto a Jesucristo. Nunca hemos visto al Padre. Nunca hemos visto al Espíritu Santo. Pero creemos en Él. Creemos en Dios. Y eso es lo que nos otorga a nosotros, gracias a la gracia del Señor, esta salvación. Y seguimos con, ahora ya con la central de nuestra prédica. Permítame. Si tienen su Biblia es bien, si no, me pueden seguir en lectura. Jueces, capítulo 2, versículo 12, dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Sabemos que los israelitas pasaron a Egipto y Egipto los tomó como esclavos más de 400 años. Sigue, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dios abomina la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es la adoración a los ídolos. Ídolos es uno solo. Ídolos es la creación de deidades, de personas, de objetos, de animales, de cualquier otra cosa creada por el hombre, sea de barro, de oro, de plata, de cobre, de bronce, de todo. Ídolo. La idolatría es la adoración o la veneración a ese ídolo, lo cual Dios abomina. Por eso dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Quiénes eran estos dioses? Los que vinieron de Babilonia, los que ya acabamos de ver. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 9 dice: y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, está hablando a los israelitas, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Tengamos en cuenta que la idolatría tiene su castigo, tiene su precio, y es el castigo del Señor. Roguemos al Señor que por la idolatría de algunos no lo paguemos todos, pero lamentablemente es así. El Señor, cuando se aira en gran manera, y nadie puede detener esa furia. Y acá en Éxodo 20, el origen de la prohibición a los dioses. Vemos que el pueblo de Israel, que fue el pueblo de Dios, también se contagió de la adoración a otros dioses. A pesar de que los israelitas fue el pueblo escogido por el Señor, Dios les habló por medio de profetas, por medio de los patriarcas a los israelitas, diciendo, oigan, yo soy su Dios, no adoren a otros dioses, a mí me tienen que adorar, nadie más, yo fui quien los creó. No vayan tras los dioses de otros pueblos, porque ciertamente esos dioses son falsos. Tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, tienen oídos y no escuchan. En Éxodo 20 se refiere exactamente a su propio pueblo, al pueblo israelita, al ver que ellos también se corrompieron con estas prácticas paganas de la adoración al sol, de adoración a la madre y al hijo, a la adoración a ellos y a todos los demás dioses. En Éxodo 20 está, y si se pueden ubicar, si no lo pueden leer,
Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas cosas diciendo, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Pero ¿qué nos enseñaron a nosotros en la primaria y en la secundaria? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Cambiaron este primer mandamiento. Muchos pueden decir, no, pero es lo mismo. No es lo mismo. Tal vez podría parecer, pero dice el Señor que lo que está en la Biblia, nada debemos de cambiar, nada debemos de quitar, ni de agregar, ni cambiar. El Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya ves, acá habla de dioses. Nosotros no creemos en dioses, nosotros creemos en nuestros santitos. Muy bien, lo vamos a ver. No se alegren tan rápido. Versículo 4. No te harás, segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Se refiere a todos. En la mitología griega tenían sus dioses, dios Zeus, que es el dios del cielo, tenían al dios Poseidón, que era el dios de los mares, tenían a Hades, que era el dios del infierno, del inframundo, como lo llamaban, pero el Señor se refiere a todos ellos. No te harás imagen. ¿Se dan cuenta? Habla de imagen en general, no solamente de dioses o de diosas o de X, de todo. Hasta la misma imagen del Señor Jesucristo. Ni a esa debemos, ni siquiera a esa imagen debemos de crearnos, porque nadie ha visto al Señor Jesucristo. Muchos lo crean como un hombre alto, con pelo largo, ojos azules, de buen parecer, ¿no? La Biblia dice que el Señor Jesucristo no era atractivo para que le sigamos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue falto de atracción, o sea, no fue atractivo para las personas. Como quien decir, fue feíto, en pocas palabras. Pero sin embargo, ¿cómo lo hacen a un hombre muy simpático por poco y puede concursar en un reinado, ¿no? Seguimos, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Aquí está la veneración. Nosotros no adoramos a estas imágenes, nosotros solamente lo veneramos. ¿Qué es el venerar? Es honrar, ¿cierto? Sentir cierto respeto. Pero ¿qué dice en Éxodo 25? No te inclinarás a ellas, no las honrarás, o sea, no las venerarás. Puedes buscar algún otro concepto, pero es lo mismo. Dice, no te inclinarás. Versículo, versículo 3, no tendrás dioses ajenos. Versículo 4, no te harás imagen, no te arrodillarás, no te inclinarás, no las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Por qué dice celoso? Porque tiene mucho que ver. Cuando tú adoras o veneras o te arrodillas u honras a cualquier otra cosa hecha por manos humanas, el Señor siente celo de ellos. ¿Te dan cuenta qué es celo? Es cuando tu hijo dice, o imagínate que tu hijo, que tú quieres que el amor de tu hijo sea hacia ti, que también él la comparta hacia otra persona. Es ilógico. De la misma manera el Señor siente ese tipo de celos cuando ve a nosotros que nos arrodillamos, que honramos hacia otras cosas, que todo viene de las prácticas babilónicas. El Señor siente celo. Dice que visito la maldad, ¿se dan cuenta? La idolatría, el inclinarse de rodillas, el honrar, el venerar. Dios lo llama maldad. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, la maldad que tú hagas, la maldad que yo haga, muchas veces el Señor lo va a pagar en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se dan cuenta, es otra gran verdad. Muchos pueblos en la tierra piensan que venerando, arrodillándose, honrando a ciertas cosas, agradan al Señor.
Pero miren lo que dice el Señor, Éxodo 25, al finalizar. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para nosotros es algo bonito, ¿no? Que amamos al Señor, ¿no? El Señor dice, ustedes con eso es símbolo de que me aborrecen. ¿Se dan cuenta? Algunos dicen, ya estás hablando de nosotros, seguro, de nuestra religión. No estoy hablando netamente, especialmente de ustedes, sino en general de la idolatría. ¿Qué es eso? Es adorar a algo visible. La adoración a nuestro Dios, al Dios creador, a Jehová, es una forma de adoración hacia Él, no hacia un objeto. ¿Y cómo es? Cerrando tus ojos y hablando directamente con Él. Nunca te postres, nunca te arrodilles, nunca te inclines hacia algo que para ti significa una deidad. Nunca, y más, y todavía sigue, ¿no? Vamos a, más adelante vemos de qué se tratan estas prácticas idolátricas. Y también Deuteronomio 4, por consiguiente, porque toda nuestra creencia tiene que estar basada en la Biblia. No podemos venir y decir, no, es que yo creo esto y eso tenemos que hacer. No, tenemos que hacer todo lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro sagrado. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, tengo que obedecer todo lo que está en ella. No, pero la Biblia fue escrita por hombres, sí, pero fue inspirada por Dios. El que tú no creas eso, pues es problema tuyo. Pero la Biblia es creación del Señor. Dios se revela a través de las escrituras hacia nosotros. La Biblia es el libro que nosotros debemos de leer para conocer al Señor. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 dice, guardad, o sea, guárdense de eso, tengan mucho cuidado, pues mucho vuestras almas, dicen, cuiden sus almas, dice Deuteronomios 4:15, guardad pues mucho sus almas, pues ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes de en medio del fuego. ¿Qué más queremos entender? Vuelvo a leer. Cuiden pues mucho sus almas, pues ninguna figura, nada, ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego. Da a entender, y seguimos, versículo 16, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, escuchen, no solamente dice ídolo, escultura. ¿Qué es escultura? Un ídolo creado por nosotros, ¿no? De barro, de bronce, de oro, de lo que sea. Para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o mujer, o sea, imagen de varón o de mujer. No hagan nada de eso. No adoren hacia Dios a través de esas cosas. La adoración es directamente hacia Él, del hombre hacia Dios, no a través de algo, directamente. El Señor no ha estipulado en ninguna parte de su palabra que tenemos que adorarle a Él a través de un Jesucito de imagen, a través de la imagen de un Jesucito morado o de un Jesucito negro. No, no ordena ni siquiera. Él dice, adoren a mi Hijo, pero no a un ídolo que es representación de mi Hijo, dice el versículo 16, volvemos a leer, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o mujer o hembra. Versículo 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo ejército del cielo, seas impulsado, tu corazón, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios nos ha concedido el sol, la luna, las estrellas, las plantas,
todos los animales, pero no para que los adoremos ni los veneremos, sino para darnos a entender que Él lo creó para nosotros. Creo que más claro que esto no se puede ser, está muy claro. El Señor aborrece las prácticas idolátricas, las prácticas honrosas, las prácticas de veneración hacia ciertos ídolos y ciertas imágenes, como le estamos viendo. Estas palabras no los estoy creando yo, ya están estipuladas en la Biblia desde mucho antes de nosotros. Este libro fue creado hace más de 3.500 años atrás, mucho antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este libro lo escribió Moisés, juntamente con los otros 4 libros. Y seguimos para poder entender, porque en toda la Biblia está especialmente qué es lo que debemos de guardarnos. Debemos de guardar especialmente, dice el Señor, de la idolatría, porque la idolatría es adorar a otros dioses. Algunos piensan que no, es que tú te equivocas. Yo no estoy adorando a otros dioses. Yo estoy adorando a Dios por medio de ellos. Pero el Señor no quiere eso. Y estamos viendo, el Señor dice, adórame a mí directamente. No necesitas adorar al sol, no necesitas adorar a la luna, no necesitas adorar a las estrellas, a otras cosas. Los que les gusta leer las cartas, ¿no? El tarot, ver la suerte, adivíname qué va a pasar conmigo mañana. No, no creas en nada de eso. Créeme solamente a mí. A mí nadie me ha visto, por eso no te creas ninguna imagen, no hagas nada. No, pero es que yo creo. Una cosa es lo que tú creas y otra cosa es lo que Dios manda. Por eso es de que siempre les digo, lean su Biblia, no se dejen influenciar por ningún líder religioso. Lean su Biblia y ahí está todo lo que debemos de hacer. El Señor dice, la adoración es hacia mí, solamente hacia mí, directamente, no por medio de alguna imagen, algún ídolo, nada. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, pecado, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se dirige al primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl fue un hijo obediente al Señor, que el Señor lo puso como rey de Israel. Pero ¿qué pasó con este Saúl? Se corrompió de la misma manera, siguiendo a otros dioses, siguiendo prácticas babilónicas, paganas. El Señor le dijo esto: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, le dice Samuel a Saúl. ¿Se imaginan el castigo del Señor? Ezequiel capítulo 11, versículo 18, habla a su pueblo, y volverán allá, estas son las ordenanzas del Señor para los que andan en la idolatría. La idolatría es en general. No busquen justificarse que hay idolatrías grandes, idolatrías pequeñas. La idolatría, así como el pecado, es uno solo. Veneras y honras a una imagen pequeñita, es idolatría. Si crees que existen otros dioses, es idolatría. Todo es idolatría. Lo único que no es idolatría es creer en el Dios invisible, que es Jehová. Para nosotros es invisible porque nuestros 5 sentidos nos limita, pero el Señor es un espíritu y lo vamos a ver cuando seamos llamados por Él después del juicio. Cuando diga el Rey, el Hijo de Dios, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Allí veremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso aguardemos esta palabra. Y dice el Señor, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías, todas. Los que adoran a dioses, los que adoran a semidioses, los que adoran al sol, a la luna, los que adoran a estos personajes, X cosas.
toda idolatría, todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Se imaginan esta palabra? Abominación. Para algunos es algo sencillo, pero abominación es algo terrible. Imagínense que ustedes estén en un lugar terrible, un lugar, imagínense un panteón, un cementerio, que estén en un lugar donde hay 30, 40, 50 muertos, que haya pasado pues unos 15, 20 días. Es algo abominable, algo asqueroso. Eso es el pecado, como el Señor nos ve cuando nosotros cometemos pecado. Ustedes son abominación para mí, me dan asco, dice el Señor cuando ustedes pecan. ¿Entienden? No lo tomen como a la ligera, como un amigo me dijo, tú eres pecador. Ah, pero todos somos pecadores, no te preocupes. Qué fácil es para algunos, ¿no? El pecado es algo terrible. Versículo 21. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. ¿Qué nos da a entender? Que la idolatría lo llevamos dentro las personas. La idolatría es algo nato. Yo recuerdo, como le estaba comentando a una amiga ayer, una tía mía me regaló una imagen pequeña, un ídolo chiquito así, que me encariñé bastante cuando yo tendría pues 6, 7 años. Me encariñé bastante porque en la noche alumbraba, ¿no? Era, el ídolo de una mujer. Y me encariñé con ello, ¿por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, querer adorar a algo que nosotros vemos. Vuelvo a leer, mas aquellos cuyo corazón, dice, anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. ¿Qué es en sí también la idolatría? Es poner algo, ya sea un objeto visible, un objeto o hasta invisible, por sobre el Señor. Si tú amas a tu trabajo más que la palabra del Señor, es idolatría. Si tú amas a tu padre, a tu madre, aún a tus hijos más que a Dios, es idolatría. ¿Se imaginan? El Señor le dijo a Abraham, dame a tu hijo. ¿Qué dijo el patriarca Abraham? No, Señor, le dijo, yo amo a mi hijo, no te lo voy a dar. Abraham obedeció a la palabra, le dijo, está bien, le voy a dar, Señor. Porque Abraham amaba más a Jehová que a su hijo. Y así debemos ser todos. Ama más al Señor que a tu propio hijo, que a tu propio padre y que a tu propia madre. No estoy diciendo que los aborrezcas, nada, nada de eso, sino que así como amas a tu padre, a tu madre y a tus hijos, ama por sobre todos ellos al Señor. Ama más que a tu propia familia, más que a ti ama al Señor. Romanos 1, versículo 20. Para dar a entender que el Señor se dio a conocer a nosotros, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nosotros no tenemos excusa. No, pero es que el Señor nunca se dio a conocer, nunca conocimos, los incas nunca conocieron a Dios falso, todos conocemos al Señor, porque Él puso eso en nuestro corazón. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Escuchen esto, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ah, yo creo a Dios a mi manera, yo creo en esta imagen, yo creo en este ídolo, que es la representación de Dios. Falso, no es así. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, tengan en cuenta esto, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Habla en general, desde el origen de la idolatría, que es en Babilonia, hasta nuestros días. Las mismas prácticas paganas de ese entonces las tenemos hasta el día de hoy. Muchas personas hacen lo mismo, sino que ellos tratan de negarlo y hasta se aferran a esa fe. No es que tú te equivocas, yo adoro a Dios, solo que
por medio de estas cosas yo sigo adorando a Dios, pero la Biblia dice que no es así. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Todo está en la Biblia para poder entenderlo. Por tanto, el Rey de los siglos, ¿quién es? Jehová. ¿Qué es? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es? Es inmortal, no tiene inicio ni fin. El Señor está desde mucho antes de la creación, no tiene él un comienzo, es eterno, inmortal, invisible para nosotros y el único Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 14. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y Lucas capítulo 4 versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, ¿a quién le dice exactamente? Como estamos viendo, ¿de dónde proviene la idolatría? En Babilonia. ¿Y por quién proviene la idolatría? Por medio de Satanás. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los que no leen la Biblia, los que no escudriñan la Biblia, cometen muchas prácticas paganas que para ellos está bien, pero para el Señor es abominación. ¿Se dan cuenta todo el origen, las prácticas paganas que hay hasta el día de hoy? Por naturaleza, las personas queremos creer en un Dios visible, en alguien a quien podamos ver. Por eso los israelitas, después que el Señor les sacó de Egipto, viendo todavía el poder del Señor a través de las 10 plagas, dijeron, el Señor no existe. A Aarón le dijeron al hermano de Moisés, haznos un ídolo, necesitamos un Dios a quien nosotros podamos ver. Y el primer ídolo de los israelitas fue un becerro. Ese becerro es la representación de Moloch, porque ya vimos en la imagen que Moloch era mitad hombre y la cabeza de un toro. ¿Por qué se hicieron esa imagen? Porque ellos pertenecieron a la tierra de Egipto y ellos veían todas las idolatrías que cometieron y que cometían los egipcios, la idolatría, y ellos también quisieron hacer lo mismo. ¿Qué sucedió con ellos? El Señor los mató, mandó a destruir a todos ellos. Qué malo, ¿cómo es posible de que Dios haya matado? Dios no es malo, Él es el creador. Y por consiguiente, Él nos creó, Él tiene todo el derecho de destruirnos cuando Él se le dé la idea. Él es el creador. Así que cuando nosotros cometemos algún pecado, Él es capaz de castigarnos como nosotros no tenemos idea. Así que tengamos mucho cuidado de las prácticas que estamos cometiendo. La idolatría es abominación al Señor. El adulterio, la fornicación y todo tipo de pecado para el Señor es abominación. No es que porque de repente tú no adores a ídolos como lo hacen otros, entonces perfecto. Sí, pero tienes otros ídolos también. De una u otra manera todos somos idólatras. ¿Qué es la idolatría? Como ya mencioné, es poner a algo sobre el Señor, amar a algo por más que el Señor. ¿Amas a tu trabajo más que al Señor? Eres idólatra. ¿Amas tu dinero más que el Señor? Idólatra. ¿Amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijas, a tus hijos más que al Señor? Eres idólatra. Esa es la idolatría. Un pecado que el Señor abomina, aborrece en gran manera. Concluimos con que la adoración al Señor es directamente hacia Él. No se hagan ninguna imagen, ninguna escultura, ningún ídolo, nada creado por el hombre con sus manos, de barro, de oro, de plata, nada de ello. Para ti te parece bonito y piensas que estás adorando a Dios o a su creación o al niño Jesús, como algunos lo llaman. Te estás engañando a ti mismo. La adoración es directamente hacia Él. No adores, o como algunos dicen,
no veneres. La veneración es lo mismo que adoración, solo que en un grado un poquito más pequeño, pero es lo mismo. Adoración es grande y veneración es pequeñito, es lo mismo. O llámalo respeto, pero el Señor dice, ni las honrarás. ¿Qué es honrar? Rendirle un pequeño respeto hacia estas imágenes. No las honres, dice. No sientas temor de ellos, porque yo no habito en cosas hechas por hombre. No, pero es que representa al apóstol, representa a los seguidores del Señor, por eso nosotros lo adoramos. En ninguna parte de la Biblia dice que debemos de adorar de esa manera. Dejemos estas prácticas paganas que vienen desde siglos anteriores y que a Dios le desagrada en gran manera, las aborrece, las abomina. Lee las escrituras, lee la palabra del Señor. Tienes que creer, tenemos que creer en el único Dios creador, Dios creador del cielo y de la tierra. Ese Dios que envió hace más de 2000 años a su Hijo, Jesucristo, con el único propósito de morir por ti y por mí, para salvarnos de la idolatría, del pecado, de la muerte, del infierno. Eso fue el propósito del Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Él. Nadie ha visto a Dios. Ciertamente muchos vieron al Señor Jesucristo. Y a pesar de ello, dice el Señor que no te hagas ninguna imagen de hombre. Ah, pero este es Jesucito. Igual, la Biblia dice que no. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sigue creyendo en Él, pero directamente a Él, no a través de un ídolo. No, ¿cómo me vas a decir esto? Es algo que tú crees. No, el Señor lo estipula, Él lo manda. Sea al Señor, sea al Padre, sea al Hijo y el Espíritu Santo. No te hagas ninguna imagen. ¿Cómo lo hacen la imagen del Espíritu Santo? Como una paloma, ¿no? Ah, este es el Espíritu Santo. El Señor dice, de ninguna ave te hagas un ídolo. Esa es la diferencia, lo que muchos dicen. Es que tú eres evangelista. Lo soy evangélico, porque me gusta la palabra del Señor. ¿Qué es ser evangélico? Es predicar el evangelio del Señor Jesucristo, predicar las buenas nuevas. Y ese evangelio es, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios, sigue al Señor Jesucristo, no lo adores a través de una imagen o escultura o ídolo, nada, el Señor no quiere nada de eso. Él quiere que lo ames, que lo sigas, que guardes su palabra, las que está en este libro, en la Biblia. No hagas nada de lo que tú crees que está bien. No, es que para mí está bien y yo sé que para el Señor también está bien. Lee la Biblia y verás si está bien o no. No te crees, no te quedes en tus propios razonamientos, porque el Señor dice, no, profesando ser sabios se hicieron inútiles y Dios les entregó a sus pensamientos. Tengamos mucho en cuenta esto. Hay muchas cosas de las que tenemos que tratar de la Biblia y que muchas veces 1 hora, 2 horas nos queda corto. Pero el mensaje en conclusión es eso. Adora únicamente al Señor. Sigue al Señor Jesucristo. Honra a tus padres y a tu madre como lo ordena el Señor. Ama a tu amigo. Ama a tu enemigo. Sigue al Señor en todo momento. Y sobre todo ello, arrepiéntete, porque el día y la hora nadie lo sabe de cuándo volverá nuestro Señor. Pero sobre todo ello, no sabes cuándo va a llegar el día de tu muerte, no sabes si mañana vas a estar. El arrepentimiento es ahora, es hoy. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el perdón de los pecados que se hay a través de nuestro Señor Jesucristo. Has pecado, eres idólatra o has sido idólatra, eres adúltero, fornicario, pídele perdón al Señor y ya no lo sigas haciendo. Arrepiéntete, porque no es que seas cristiano y te vas a ir al cielo, no, tienes que seguir al Señor y obedecer toda su palabra.